Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Ramírez Barroso, acompañante en procesos de cambio, en desarrollo humano y salud integrativa. El día de hoy te quiero compartir el segundo video de un trabajo al que le he llamado el cerebro político. Esto a propósito del proceso electoral que estamos viviendo y en el que vamos a decidir el futuro de nuestro país por los siguientes años. De ahí que he creído muy importante poder compartir contigo una serie de recursos, de conocimientos, de conceptos que me he encontrado y que creo que pueden ser muy importantes y fundamentales para que tú puedas ejercer tu voto y tu libre albedrío de manera más consciente, más libre, de manera adulta y responsable. El día de hoy te hablaré de un tema que sé que te va a fascinar. ¿Qué puede más cuando vamos a decidir nuestro voto? ¿La razón o la emoción? ¿Qué sucede cuando colisionan la razón o la emoción para que nosotros podamos decidir por qué candidato o candidata vamos a votar? Hoy se sabe que nuestro voto es principalmente emocional. Podríamos decir que votamos con el corazón, pero esto tampoco es del todo cierto. Si bien es verdad que nuestro corazón pasa parte de nuestro sistema nervioso, y si también es verdad que en todas y en cada una de nuestras células se encuentran los códigos de supervivencia biológica y las memorias emocionales, hoy la neurociencia ha demostrado que el centro, el núcleo de nuestras emociones es principalmente nuestro cerebro. Así es, votamos con el cerebro, tenemos un cerebro emocional, un cerebro sentimental. Y se sabe también que nuestro voto es 90 a 97% emocional e inconsciente y solo un 10 a un 3% consciente. Así que la mayoría de los motivos que tienes para votar por un partido o candidato no los conoces. Nuestro voto es emocional e inconsciente. Siempre que nuestro cerebro tiene que elegir a qué darle prioridad, a las razones o a las emociones, siempre que estos dos colisionan, nuestro cerebro va a elegir principalmente las emociones. El doctor Abraham Maslow nos dice que previo a la autorrealización o para que un ser humano pueda aspirar a un proceso de autoconocimiento y de trascendencia, primero tiene que satisfacer una serie de necesidades básicas. En la base de la pirámide, como las necesidades más importantes de poder satisfacer, se encuentran las necesidades fisiológicas. Estas necesidades están representadas en la teoría del cerebro triuno, en el cerebro reptil. Paul de MacLean nos dice que hay que imaginar el cerebro como un cerebro en tres cerebros distintos. El primer cerebro es el cerebro más arcaico, el que trae
la historia evolutiva más profunda, la historia que data de los primeros días de nuestra evolución como pequeñas partículas hasta el momento de los grandes reptiles. Este cerebro está representado anatómicamente por el cerebelo y por el tallo cerebral. Este cerebro es el cerebro de las necesidades fisiológicas. En él anidan sobre todo las sensaciones. Todo ser biológico tiene registradas necesidades básicas como la alimentación, el intercambio de gases, la defecación, la reproducción y el dominio sobre las demás especies. Por eso este cerebro es sobre todo reactivo. Es un cerebro muy territorial como lo eran los grandes reptiles. Si nosotros no satisfacemos de manera inconsciente estas necesidades, no podemos dar paso a nuestro siguiente plano evolutivo que está marcado en las necesidades emocionales en la pirámide social. En esta pirámide emocional se encuentran los grandes vínculos y estos están reflejados en el cerebro límbico o mamífero en la teoría del cerebro triuno. Anatómicamente representa las amígdalas basolaterales y el hipocampo. Y en este cerebro, como he dicho, se encuentran las emociones, entre las que está la emoción del asco. Nuestro cerebro puede detectar de manera inmediata cualquier estímulo que tenga que ver con el asco. La otra es la sorpresa, la capacidad de sorpresa. Nuestro cerebro la puede registrar de manera inmediata. El sentimiento de la tristeza, la alegría, el enojo y el miedo. La necesidad afectiva, el sentido de pertenencia, parte de nuestra autoestima, el formar parte de un clan o de una manada, la necesidad de ser amados, la necesidad de amar y la necesidad de tener raíces. Si el ser humano no puede satisfacer estas necesidades emocionales en segundo plano, no puede pasar al siguiente nivel de trascendencia, que está representado en el cerebro como el neocórtex o el cerebro cavernícola o el cerebro moderno o humano. Este cerebro es un cerebro en el que se encuentran nuestras creencias, es el cerebro que nos hace superiores, es el cerebro del cálculo, de la planeación, es el cerebro de la autoconciencia, el cerebro de la planificación. Solamente cuando hemos satisfecho las necesidades básicas de nuestro cerebro reptiliano y de nuestro cerebro emocional, podemos pensar en la autotrascendencia. Este conocimiento es muy importante porque es a partir de esto que los partidos políticos o candidatos pueden incidir de manera consciente o no, de manera premeditada o no, en la elección de a qué candidato o candidata le vas a dar tu voto. Aquel que te convenza de que puedes satisfacer estas necesidades básicas
será aquel candidato por el que tú decidas tu voto. Cualquier campaña política o electoral te va a intentar convencer de manera visual, sensorial o auditiva para llegar a tu cerebro reptil y a tu cerebro mamífero, de que estas necesidades serán satisfechas. Todas las campañas políticas te dirán que te garantizan alimentación, que te garantizan que vas a poder conseguir pareja, que vas a poder reproducirte, tener crías, que vas a poder alimentarlas también, que les vas a poder ofrecer un nido, que les vas a poder dar confort, que vas a poder desarrollar vínculos, que vas a poder amar, que vas a formar parte de un colectivo y que vas a poder ser amado. Todos y cada uno de los candidatos que se conecten profundamente con esta fase de tus cerebros se ganarán tu simpatía electoral. Y además te convencerán que cuando tú ejerces tu voto como ser humano completo e integral, podrás sentirte seguro, podrás sentirte feliz y podrás hacerlo de manera libre y de manera consciente. Todas y cada una de las campañas políticas están encaminadas a hacerte creer que con ellos o con ellas lo podrás tener. Esto quiere decir que mientras nosotros nos encontremos en un plano evolutivo inferior y nos creamos animales instintivos y emocionales y no ocupemos nuestra capacidad de autotrascendencia, es decir, ocupar nuestro cerebro superior y estemos actuando de manera inmediata, inmadura e infantil, pensando que alguien va a llenar nuestras necesidades sociales básicas, primitivas, y que nos va a proteger de un mundo hostil en el que nos tenemos que defender en cada momento, entonces va a ser al que le vamos a depositar inconscientemente nuestra confianza. Solamente cuando nosotros trabajamos de manera consciente en conocernos, en superar nuestros miedos, nuestros instintos, en ponernos en equilibrio en estas tres interfaces de nuestro cerebro. Solamente cuando actuamos de manera adulta y decidida, dándonos cuenta que somos seres humanos superiores y en que en nosotros está la capacidad de controlar la naturaleza, de controlar nuestros instintos, de volvernos intuitivos en vez de reactivos, entonces podemos conectar un estado de conciencia superior y podemos decidir de manera adulta y no infantil. Es en este momento cuando ocupamos el cerebro que nos hizo superiores. La corteza órbitofrontal, donde se encuentran nuestras habilidades superiores, nuestras habilidades sociales, nuestra empatía, la capacidad de despertar compasión y de abrir nuestra conciencia. Podemos accesar a este cerebro cuando hemos resuelto de manera importante las necesidades que he comentado. Así que este conocimiento es para invitarte
a que reflexiones sobre esto y que asumas una postura adulta, una postura consciente, una postura de trascendencia. Dejes de creer que eres inferior y te coloques en una postura más consciente y superior, tomando tu libre albedrío que se encuentra en la corteza orbitofrontal, tu conciencia, y puedas decidir de manera trascendente, de manera consciente y de manera más libre tu voto. Ojalá que esta información te sirva y nos vemos en el próximo video. Que el universo te bendiga y que te colme de muchas bendiciones a ti y a tus seres amados. Muchísimas gracias.